Esteban no dejaba nada al azar. Su vida entera parecía construida como una maquinaria silenciosa. Cada decisión pensada, cada gasto previsto, cada riesgo calculado, cada documento archivado, cada escenario posible ya imaginado antes de ocurrir. A los 50 años, había aprendido algo que repetía sin decirlo. Puedes controlar el dinero, puedes controlar el tiempo, puedes controlar tus hábitos, pero no puedes controlar el viento. ¿Conoces a ese hombre? El que siempre tiene respuesta. El que cuando alguien cuenta un problema, ya está explicando qué debió haber hecho distinto. El que escucha errores ajenos con esa calma particular de quien internamente piensa: eso conmigo no pasaría. El que duerme tranquilo porque tiene seguro médico, seguro de vida, fondo de emergencia, plan de retiro y una carpeta física con copias de todos sus documentos ordenadas por categoría, por año y por prioridad. El que mira a los demás con una paciencia discreta, casi elegante, de quien siente que vive un poco más consciente que el resto. El que en el fondo cree, aunque nunca lo diga en voz alta, que el caos suele ser una consecuencia de la falta de disciplina, que la vida golpea más fuerte a quienes no se prepararon bien, que sufrir demasiado casi siempre revela desorden. Esta es la historia de Esteban y de la mañana en que el viento llegó sin pedir permiso. La alarma sonó a las 5:45, no porque necesitara ese tiempo para despertar, sino porque el protocolo comenzaba exactamente a las 6 y requería 15 minutos previos. Esteban abrió los ojos, apagó la alarma, se sentó en el borde de la cama. 30 segundos exactos. Ni uno más, ni uno menos. 30 segundos de silencio. Respiración controlada. Presencia intencional. Lo había leído en un libro sobre rutinas de alto rendimiento 4 años antes. Y desde entonces no había fallado un solo día. A las 6 en punto, todo comenzaba. Vaso de agua con limón, 250 mililitros. Temperatura ambiente. No fría, porque el frío contrae vasos sanguíneos. 20 minutos de ejercicio, divididos en bloques. Con el smartwatch registrando frecuencia cardíaca, calorías, recuperación y duración exacta de cada fase. Luego la ducha. 3 minutos de agua caliente. 30 segundos de agua fría al final. También estaba en el libro. Desayuno. Preparado desde la noche anterior. Proteína. Carbohidrato controlado. Verduras. Todo calculado en una aplicación que Esteban actualizaba cada domingo por la noche según objetivos semanales. A las 7:10 ya estaba sentado frente al computador con el café, la agenda abierta y cada hora bloqueada con una tarea específica. El teclado mecánico emitía ese sonido seco, preciso, ordenado. El sonido exacto que Esteban había elegido después de 3 semanas investigando qué modelo favorecía mejor la productividad sostenida. Abrió la planilla de gastos. Registró 3 movimientos del día anterior. Café, transporte, almuerzo, todo categorizado, todo dentro del presupuesto, todo exactamente donde debía estar. Cerró la planilla y sintió esa satisfacción silenciosa que solo conoce quien lleva 25 años sin una sorpresa financiera. A las 9, durante una pausa entre correos, el algoritmo le mostró un video. Un hombre de mediana edad,
rostro cansado, mirada perdida, texto grande en la miniatura. Esperé el momento perfecto durante 20 años y lo único que llegó a tiempo fue mi vejez. Esteban lo observó. Reconoció inmediatamente el tipo de historia. El hombre que posterga, el que piensa demasiado, el que estudia sin decidir. Hizo clic, escuchó 2 minutos. Samuel. Cursos. Formularios sin enviar. Años esperando. Esteban cerró el video, no con molestia, sino con una leve paciencia condescendiente, como quien escucha un problema que ya resolvió hace décadas. Falta de estructura, pensó, falta de disciplina, falta de sistema. Esteban jamás había esperado un momento perfecto. Había construido condiciones, había diseñado certezas, había reducido riesgos, porque en su lógica, el caos era opcional para quien sabía organizarse bien. Su plan de retiro llevaba 25 años activo. Lo abrió a los 25, mientras otros compañeros gastaban salarios en fines de semana que olvidarían rápido. Mientras otros compraban coches a crédito, él ahorró. Mientras otros acumulaban deudas, él compró su departamento de contado a los 38, seguro de vida, seguro médico mayor, seguro funerario contratado a los 40, porque incluso la muerte, pensaba, merece previsión. Todo cubierto, todo previsto, todo bajo control. A las 2 de la tarde, almorzó lo preparado: pollo, arroz integral, verduras al vapor. Comió frente al computador, no por falta de tiempo, sino porque a las 2:10 comenzaba un bloque de trabajo profundo y levantarse hasta la mesa consumía minutos que no estaban asignados. El smartwatch vibró, recordatorio de hidratación. Tomó el vaso, 250 mililitros exactos. Esa noche, antes de dormir, actualizó la agenda del día siguiente. Revisó horarios, revisó pendientes, revisó alarmas. Todo correcto, todo previsto, todo tranquilo. Se durmió a las 10:30, como siempre, sin imaginar que a las 6 de la mañana siguiente su teléfono sonaría. Un número conocido, el de su hermana, y que esa llamada no estaba escrita en ninguna agenda, y que no existe seguro alguno capaz de cubrir ciertas noticias. A las 6:02, el teléfono sonó. Esteban estaba sentado en el borde de la cama. En teoría, seguía dentro de sus 30 segundos de transición, pero aquella mañana el cuerpo había despertado diferente. Un sueño más fragmentado, una sensación difícil de explicar, y por eso los 30 segundos ya iban por 4 minutos, porque incluso su protocolo tenía pequeños ajustes previstos. Miró la pantalla. Elena, su hermana, no llamaba a esa hora, nunca, y menos sin avisar antes. Contestó. No hubo saludo, solo una respiración agitada. Y después, esa voz quebrada que Esteban no escuchaba desde que ambos eran niños. Esteban es papá. Lo encontramos en el suelo. La ambulancia ya viene. El sonido de fondo confirmó todo. Una sirena acercándose, voces cruzadas, puertas abriéndose, pasos rápidos. La casa de sus padres quedaba a 40 minutos. Pero el miedo no conoce distancias exactas. Esteban volvió a sentarse. La cama crujió apenas. Sus manos quedaron inmóviles. Los 30 segundos de transición
seguían sin terminar. ¿Qué pasó exactamente? Su propia voz le sonó extraña, demasiado estable, como si solo la voz aún obedeciera al sistema, como si el resto ya hubiera dejado de responder. No sé, estaba en el baño, mamá llamó y no salí. Cuando abrió, estaba en el piso, Elena lloraba y ese llanto rompía algo más incómodo que el miedo, rompía la ilusión de que alguien en la familia sabía exactamente qué hacer. ¿Está consciente? No sé, Esteban, yo no sé, por reflejo, abrió una aplicación en el teléfono, la de salud. Ni él mismo entendió por qué. Tal vez buscaba un protocolo, una lista, un orden, una pregunta correcta, algo que transformara el caos en una secuencia entendible. Pero sus dedos temblaron, muy poco, lo suficiente para fallar 2 veces al tocar. Algo tan pequeño habría sido imperceptible para cualquiera. Para Esteban no. Él notó el temblor, porque notaba todo. ¿Qué hospital? Todavía no me dicen. Se levantó, fue a la cocina, encendió la cafetera, automáticamente, como si el cuerpo siguiera haciendo lo que hacía cada mañana, mientras la mente llegaba tarde. Puso el café, escuchó a Elena al otro lado, hablando con alguien, una puerta, un hombre dando instrucciones, la sirena ya muy cerca. El café comenzó a caer, el sonido habitual, regular, predecible, una línea oscura llenando la taza. Pero Esteban no se movió, quedó quieto, mirando cómo el café subía, por primera vez en años. El café estuvo listo y nadie lo recibió. 20 minutos después, ya estaba en el coche, el tráfico todavía ligero, la ciudad apenas despertando. En el semáforo, miró el teléfono. La agenda del día seguía abierta. 4 reuniones. Un reporte a las 11. Bloque de análisis a las 2. Llamada con proveedor a las 4. Todo perfectamente distribuido. Todo pensado desde la noche anterior. Miró cada bloque, uno por uno, y lo cerró, sin reagendar, sin mover, sin reorganizar. Solo cerrar, como si por primera vez el calendario admitiera que había cosas que no podían colocarse en ninguna franja horaria. Elena envió la dirección del hospital. La ambulancia ya había salido. Esteban aceleró. El smartwatch vibró. Frecuencia cardíaca elevada, por encima del rango habitual. Miró el número. Durante años, cada número significaba algo. Una acción, un ajuste, una corrección, más agua, más respiración, menos café, menos sal. Pero esta vez solo miró el dato y no hizo nada, porque por primera vez en mucho tiempo, tener información no servía para devolver el control. El semáforo cambió, avanzó. Las manos en el volante, más tensas de lo normal. Y en un pensamiento breve, voluntario, apareció algo extraño. Anoche todo estaba bien. La agenda cerrada, las alarmas listas, la ropa preparada, el desayuno previsto, el día entero ordenado. Y aún así, el día real acababa de empezar de una forma que nadie había autorizado. La sala de espera del hospital tenía un olor específico: alcohol, plástico, aire recirculado. No era desagradable exactamente, pero el cuerpo lo reconocía enseguida. Era el olor de los lugares donde las personas descubren que no mandan tanto como creían.
Esteban llevaba 40 minutos caminando, 12 pasos hacia un lado, 12 pasos hacia el otro, siempre el mismo trayecto. Smartwatch registraba todo. Miró la pantalla, 842 pasos, en una sala de espera, caminando en línea recta frente a puertas blancas cerradas. Pensó en lo absurdo que era, como si el reloj siguiera insistiendo en que el cuerpo debía cumplir metas, mientras la mente esperaba noticias que podían cambiar años enteros, como si llegar a 10.000 pasos hoy todavía significara algo. Elena estaba sentada, las manos entrelazadas, la mirada fija en el suelo, esa postura exacta de quien no sabe si está rezando o simplemente intentando no romperse. Su madre a su lado, pequeña, más pequeña de lo habitual, el cabello sin peinar, la ropa puesta con prisa, como si la mañana hubiera comenzado violentamente antes de que el cuerpo entendiera qué pasaba. Esteban se sentó despacio, puso una mano sobre la mano de su madre. No dijo nada, porque cualquier frase sonaba automática en su cabeza, y esta vez no quería sonar automática. Tenía el mejor seguro médico posible. Lo había elegido después de 2 semanas comparando planes. Cobertura amplia, especialistas prioritarios, sin deducibles agresivos. Todo cubierto, todo correcto, todo exactamente como debía ser. Y aún así, sentado en aquella silla plástica, descubrió una verdad incómoda. Ninguna cobertura reduce el miedo. Puedes pagar por atención, no por calma, no por certeza, no por segundos menos largos. Pensó en el video de Samuel, el hombre que había visto esa mañana, el que esperó años, cursos, formularios abiertos, ideas detenidas. Lo había juzgado con facilidad. Falta de disciplina, pensó entonces. Pero allí, rodeado de silencio hospitalario, vio algo distinto. Samuel levantaba muros con cursos y preparación. Él levantaba muros con orden y previsión. Samuel esperaba para no arriesgarse. Él controlaba para no sentirse vulnerable. Herramientas distintas. Mismo miedo. No dejar entrar el caos. No dejar entrar lo imprevisible. No dejar entrar la vida con su manera brutal de aparecer sin permiso. Una enfermera salió. Los tres levantaron la mirada al mismo tiempo. Ese pequeño movimiento sincronizado que ocurre cuando una familia entera queda suspendida en una sola frase. La enfermera habló de estabilización, de exámenes pendientes, de observación médica, palabras técnicas, ordenadas, correctas. La madre de Esteban preguntó algo con voz baja, muy baja, como si temiera que hablar fuerte empeorara algo. La enfermera respondió con esa calma profesional que solo tienen quienes repiten noticias delicadas muchas veces al día. Esteban escuchó todo, entendió todo, pero no había nada que hacer con esa información. Ningún archivo que abrir, ningún cálculo, ningún protocolo. Solo esperar, esperar de verdad. A las 11, el teléfono vibró. Una notificación de trabajo, el reporte, la hora exacta, la puntualidad de siempre. Miró la pantalla. Pensó en 25 años sin fallar, en la reputación construida, en ser siempre el hombre confiable, siempre exacto, siempre disponible, siempre previsible, y escribió: hoy no puedo, nada más, sin explicación, sin disculpas, sin formalidad. 3 palabras,
3 palabras que en otro día habrían parecido insuficientes. Guardó el teléfono. A su lado, su madre apoyó la cabeza en su hombro, lentamente, con el peso suave de quien por un momento necesita dejar de sostenerse sola. Esteban no corrigió postura, no ajustó ángulo, no pensó en ergonomía, no pensó en nada. Solo dejó que ese peso estuviera ahí y descubrió algo extraño, que en medio de todo el desorden, ese gesto mínimo, sin técnica, sin cálculo, sin protocolo, era lo único que verdaderamente tenía sentido. El médico salió a las 2 de la tarde, con esa expresión precisa de quien sabe que hay noticias importantes que nunca encuentran una forma amable de llegar. Miró a los 3 y habló despacio. El cuadro es delicado. Hay una obstrucción. Necesita intervención. La cirugía tiene riesgo moderado alto por la edad y por la condición cardíaca previa. Esteban escuchó cada palabra, una por una, como siempre hacía, procesando, ordenando, buscando estructura, incluso ahí, pero entonces ocurrió algo que ningún protocolo interno había previsto. El médico preguntó, ¿le siguen preguntas? Y Esteban sí tenía preguntas, muchas, demasiadas. En su mente aparecieron organizadas, casi automáticamente. Riesgo inmediato, tiempo estimado, porcentaje de recuperación, posibles complicaciones, secuencia clínica, como si incluso el miedo intentara ordenarse en columnas. Hizo las 3 primeras, con voz estable. El médico respondió con números, con porcentajes, con lenguaje técnico, ese tipo de lenguaje que siempre había tranquilizado a Esteban porque los números parecían honestos. Pero esta vez los números no cerraban. Había rangos, escenarios, variables, resultados posibles que no podían resumirse sin dejar un espacio abierto al miedo. Y algunos de esos resultados ni siquiera tenían nombre cómodo para ser pronunciados allí. Su madre recibió los formularios. La mano le tembló al tomar el bolígrafo. Esteban quiso intervenir, quiso sostener, quiso decidir, pero no era él quien firmaba, era ella. Porque hay momentos en que incluso el hijo más preparado sigue siendo apenas un hijo al lado de una madre asustada. Se quedó junto a ella, sosteniendo la carpeta, mientras su madre firmaba con aquella misma letra con la que años atrás le había enseñado a escribir su nombre. Cuando llevaron a su padre, su madre quedó mirando las puertas blancas, mucho después de que ya se habían cerrado, como si mirar más tiempo pudiera impedir que algo malo ocurriera detrás. A las 4 de la tarde, Esteban salió al corredor. Necesitaba caminar, no por pasos, no por metas, solo porque el cuerpo necesitaba un lugar donde nadie lo mirara. Encontró un pasillo lateral, silencioso, una ventana pequeña. Del otro lado, un patio interior. Y en medio del patio, una sola árbol pequeña, sin flores, con hojas opacas. Ese verde cansado que a veces tiene marzo. Se quedó mirando el árbol, sin pensar exactamente en nada. Y entonces ocurrió algo pequeño, silencioso, pero absolutamente nuevo. Lloró. No fue un colapso, no fue dramático, no hubo sonido, solo 2 lágrimas, tal vez 3, deslizándose antes de que él mismo entendiera que estaban saliendo. Y cuando lo entendió, no las detuvo. No se secó rápido, no corrigió el rostro, solo siguió mirando el árbol
mientras el agua descendía lentamente, como si el cuerpo finalmente hubiera decidido hablar en un idioma que la mente nunca controló bien. El smartwatch vibró una vez, luego otra y otra. 4 notificaciones acumuladas, frecuencia cardíaca elevada, meta de pasos pendiente, recordatorio de hidratación, reunión reagendada. Miró la pantalla. Durante años, aquella pequeña pantalla había sido una extensión de su orden, una forma de medir si todo seguía funcionando. Presionó el botón lateral, modo no molestar. La pantalla se apagó y quedó mirando su propia muñeca, oscura, silenciosa. Pensando algo incómodo, había confiado demasiado tiempo en todo lo que podía medirse. Pensó en Samuel. En el juicio silencioso de esa mañana, falta de disciplina. Había pensado y ahora entendía algo distinto. La disciplina había sido real. Los seguros también, las planillas, las alarmas, los protocolos. Nada de eso era falso. Todo había sido construido con intención genuina. Pero debajo de todo aquello existía algo que nunca se había atrevido a nombrar: el miedo. El miedo a soltar. El miedo a no prever. El miedo a que, si aflojaba un poco, algo irreparable ocurriera. Y la ironía brutal de esa tarde era que lo irreparable había llegado igual, con su padre detrás de puertas blancas, su madre firmando con manos temblorosas y él solo frente a un árbol sin flores, llorando en silencio. Todo el control, toda la preparación, toda la disciplina. Y aún así, el caos estaba allí. No porque hubiera fallado, sino porque la vida no consulta agendas antes de entrar. Volvió a la sala de espera. Se sentó junto a su madre. Ella tomó su mano. Y esta vez, Esteban simplemente dejó que ocurriera, sin corregir nada, sin pensar, sin organizar. Solo dejó su mano allí, mientras detrás de las puertas blancas seguía ocurriendo algo que él no podía controlar. Y descubrió que a veces estar presente es el único control verdadero. 3 meses después, Esteban seguía despertando a las 5:45. Seguía tomando agua con limón. Seguía haciendo ejercicio. Seguía actualizando la planilla. Pero algo había cambiado. Había pequeñas grietas nuevas en su perfección. Un fin de semana de marzo, por ejemplo, aparecía registrado así: viaje con papá, aprox, 2,400 pesos, aproximado, no exacto. Y por primera vez, Esteban cerró la planilla, sin corregirlo. Su padre había sobrevivido, con medicación nueva, con limitaciones nuevas, con menos fuerza, con pausas más frecuentes, pero seguía allí. Y de pronto, ese era el único dato que realmente importaba. Un domingo por la mañana, Esteban dijo algo que nadie esperaba escuchar de él: vamos a dar una vuelta. Su padre levantó la mirada. ¿A dónde? Esteban respondió: sin destino. Hubo un pequeño silencio. ¿Sin destino? Sin destino. Su padre sonrió. Esa sonrisa particular de los hombres mayores cuando algo inesperado les toca por dentro. Manejaron 2 horas sin GPS, sin ruta exacta, sin cálculo de llegada. Su padre mirando por la ventana como quien vuelve a mirar el mundo con una atención nueva. Pararon en un pueblo pequeño, uno de esos lugares que nadie planea visitar, pero que aparecen cuando uno deja de necesitar controlar todo.
Comieron en un restaurante simple, sin nombre visible. La comida tardó 40 minutos. Y no era exactamente lo que Esteban habría elegido si hubiese organizado la salida. Pero estaba bien, más que bien. En un momento, sentado frente a su padre, Esteban notó algo extraño. No había mirado el reloj en más de 2 horas. No porque lo hubiera olvidado en casa, sino porque no había existido ningún momento más importante que ese instante. Su padre hablando, una historia vieja, algo de juventud, algo que quizá ya había contado antes, o quizá no. Tal vez la historia siempre estuvo allí, solo que antes la agenda competía con escucharla. Ese día no había agenda. Y por eso, por primera vez en mucho tiempo, Esteban realmente escuchó. Hay 9 hombres en esta historia. Manuel aprendió a mirar su dinero. Ricardo aprendió a soltar el pasado. Alberto entendió que seguridad no es vida. Javier descubrió que decir no también es una forma de respeto. Fernando aprendió que un hogar necesita capitán, no solo motor. Elías perdió todo y encontró lo que era suyo. El segundo Ricardo entendió que generosidad sin límites también esclaviza. Samuel descubrió que el momento perfecto era exactamente el miedo que evitaba. Y Esteban aprendió algo más difícil, que el control puede convertirse en la mentira más elegante del miedo. Elegante porque parece virtud, porque parece madurez, porque parece inteligencia, pero sigue siendo miedo cuando se usa para no sentir vulnerabilidad. Y cuando el viento llega, porque siempre llega, no hay planilla, ni seguro, ni protocolo capaz de impedir que descubras que estabas intentando protegerte de algo que nunca estuvo bajo tus manos. La vida no es un riesgo que se administra, es un territorio que se habita, con retrasos, con llamadas inesperadas, con hospitales, con pueblos pequeños, con conversaciones que no estaban agendadas, con tardes que no producen nada excepto memoria. ¿Y tú? ¿Estás organizando tu vida o escondiéndote dentro de ella? Porque existe una diferencia profunda entre prepararse para vivir y vivir de verdad. Esteban tardó 50 años en entenderlo. Tú ya lo sabes hoy. La pregunta es, ¿qué harás con eso? Déjalo en los comentarios. Si esta historia tocó algo real en ti, suscríbete a Fuego del Amanecer, porque mañana llega la historia de un hombre que no tiene deudas, no está perdido, no espera demasiado, no controla todo. Su problema es otro, más silencioso, más antiguo, más difícil de detectar. Es el hombre que nunca aprendió a recibir, que rechaza amor, reconocimiento, descanso, porque en algún lugar profundo aprendió que no los merece. Y ese tipo de herida también destruye vidas en silencio.